8 meses en Nochebuena y el único testigo fue su perrito que volvió con la correa puesta hasta su casa. Soy Jessica, soy psicóloga y criminóloga y hoy vamos a hablar del caso de Laci Peterson. Laci Peterson era, a ojos de todo el mundo, la definición de vida perfecta. Había nacido en 1975, se casó con Scott Peterson y juntos eran pues como la pareja ideal. Estaban estables, tenían una casita en Modesto, en California, se habían casado, todo parecía ir perfectamente. Por supuesto, él era un hombre educado, encantador, con buena presencia, todo lo que podías pedir. Ella trabajaba como profesora sustituta y le encantaba recibir gente en casa, estar con familia, cocinar, cuidar de su casa, era muy feliz así. Y él, por su lado, trabajaba en una empresa de fertilizantes que le hacía viajar mucho por negocios, pero pues cobraba un sueldo decente. Cuando se quedó embarazada, pues iban a tener a su primer hijo, que se iba a llamar Connor, y estaban muy felices, todo empezó a girar alrededor de estos planes de futuro perfectos, baby shower, alegría, familia, reformas de la casa, planes, todo iba alrededor de este nuevo bebé que iban a hacer. La mañana del 24 de diciembre de 2002, Scott dice que era una mañana como otra cualquiera, que Laci se iba a quedar en casa, pasear al perro y preparar cosas para la cena de esa noche de Navidad. Que él, por su lado, se había querido ir a pescar a la bahía de San Francisco, en concreto a la zona marina de Berkeley, que estaba a unos 150 kilómetros de la casa de ellos. Que ya de entrada a los investigadores les parece un plan raro. Tu mujer embarazada de 8 meses, que puede dar a luz en cualquier momento, un frío horrible, y tú decides hacer un viaje de hora y media o más en coche para ir a probar un barco pequeñito que él se había comprado allí en esa zona y del que prácticamente nadie sabía. Pero ser un marido regular no te convierte en un criminal, entonces, bueno, aunque era un plan raro, tampoco era un plan que le inculpara. Durante la mañana, la familia de Laci intenta contactar con ella, llamándole y mandándole mensajes, pero ella no responde. Hasta ese momento podía ser que ella estuviese fuera de casa o se hubiese dejado el móvil en alguna parte. Sin embargo, a mediodía, una vecina se encuentra a Mackenzie, el perro de la pareja, con la correa puesta solito por la calle. Y esto ya sí que llama la atención porque si sacas a tu perro a pasear y tu perro aparece y tú no, lo normal es que te haya pasado algo, porque si te vas de forma voluntaria, o te llevas al perro o dejas al perro en casa, pero no le dejas en la calle con la correa puesta. Pero bueno, la vecina, que no sabía si quizá el perro se había escapado o qué había podido pasar, decide meter al perro con la correa puesta dentro del patio de la pareja y pues no dice nada más porque llama a la puerta, nadie le abre, pues bueno, deja al perro ahí y se va a su casa. Sobre las 2-3 de la tarde, Scott llega a casa, dice que cuando entra en casa no ve a Laci y ve al perro fuera con la correa puesta, y esto pues le parece raro. Entonces lo que hace es llamar a la familia de Laci para preguntar si quizá está con ellos. Y la familia lo que dice es no, llevamos toda la mañana intentando contactar con ella y no nos coge el teléfono. Y finalmente, ya entre las 5:30, 6 de la tarde, cuando la familia ven que no es normal que Laci no haya vuelto todavía, deciden llamar a la policía y denunciar. Y entonces llegan a la casa 2 investigadores que son los primeros en tratar con Scott, ya investigando la desaparición de su mujer. Años después ellos dijeron que la actitud de él les parecía muy rara, muy fría, que no les parecía normal que desde el minuto 1 no hubiera sido él quien denuncia la desaparición, sino que hubiera sido la familia. Que en general había algo en Scott que no encajaba. Dicen que cuando llaman a la puerta de la casa sale Scott, se identifica y que no pregunta cosas típicas que preguntan otras personas que han perdido a su mujer. Cosas como, ¿habéis encontrado a mi mujer? ¿Sabéis algo de ella? ¿Qué ha pasado con Laci? ¿Qué me podéis decir? No, él simplemente sale con total calma, se identifica y le dicen, estamos aquí porque han denunciado la desaparición de Laci, y él dice, sí, ya lo sé, ¿qué necesitáis? También dicen que aquí le empiezan a preguntar sobre su día y lo que sepa del día de Laci, que es algo típico que se hace para intentar reconstruir qué ha podido pasar con ella, ¿no? Y que él empieza a dar respuestas que parecen preparadas, empieza a hacer pequeños cambios en los horarios que no tienen mucho sentido, no recuerda cosas básicas, pero luego en otras partes da detalles absolutamente innecesarios. Ya desde el inicio no se fían de él. De hecho, en una entrevista uno de los investigadores dice textualmente: nunca he conocido a un marido que actúe así cuando su mujer embarazada desaparece.
que no estaba nervioso, no preguntaba qué estaban haciendo para encontrarla, no quería salir a buscarla, lo que suele hacer la gente cuando pierde un familiar es salir corriendo a buscar a esa persona. De hecho, su actitud contrastaba mucho con la actitud de la madre de Lassie, que estaba desesperada por encontrar a su hija y que no paraba histérica de preguntar qué estaban haciendo y qué podía hacer ella para buscar a su hija. La policía empieza a ver en la casa que no cuadra lo que Scott estaba diciendo que iba a pasar con cómo está la casa. Según Scott, Lassie iba a pasar toda la mañana en casa cocinando, limpiando y que iba a salir a pasear al perro y a hacer recados, compra, etc. Y que eso era como lo que ella iba a hacer durante la mañana. Sin embargo, lo que se encuentra la policía cuando llega es una casa completamente limpia. Por ejemplo, la cocina estaba completamente limpia, los utensilios guardados, los platos limpios. No había nada que indicase que Lassie estaba empezando a cocinar una cena de Navidad. La cena de Navidad al final es algo que mancha, que hay que hacer muchísima comida. Nada indicaba que hubiese empezado a cocinar. En la casa se había dejado el bolso con el móvil, la documentación, el dinero, las tarjetas, las llaves. Si tú vas a salir a hacer recados, necesitas llevarte dinero para poder comprar y necesitas llevarte las llaves para poder volver a entrar en la casa. Nadie sale a hacer recados sin llevarse dinero o por lo menos las tarjetas y las llaves. Ni siquiera sales a pasear al perro sin las llaves porque entonces no puedes volver a entrar. Por tanto, esto descarta casi al 100% que Lassie saliera de verdad a hacer recados de forma voluntaria. Pero en la casa tampoco hay signos de lucha, no hay muebles que se hayan movido, no hay un bolso a medio tirar, no hay una chaqueta a medio quitar. O sea, la casa está completamente limpia y ordenada como si nada hubiera pasado. Por tanto, si no ha salido de forma voluntaria y tampoco hay signos de forcejeo dentro, ¿qué ha podido pasar? Además, algo que llama la atención de la policía es que la alfombrilla del baño está húmeda, como si alguien se acabara de duchar. Y cuando le preguntan a Scott, dice que es él que acaba de salir de la ducha. ¿Desaparece tu mujer embarazada? Y lo primero que haces es meterte a la ducha. La policía es que de verdad no podía tener más sospechas de que había sido él. Pero en ese momento los investigadores no pueden hacer más que intentar encontrar a Lassie. Por eso se activa un dispositivo de búsqueda enorme, más de 900 voluntarios, helicópteros, perros entrenados. Todo el mundo se volcó para encontrar a Lassie. La familia no paraba de dar ruedas de prensa, enseñaban fotos de Lassie embarazada, pidiendo ayuda para que la gente ayudara a encontrarla y, lógicamente, los medios se volcaron con ella, una mujer joven, embarazada, que había desaparecido el día de Navidad. Tenía todo para ser un caso muy mediático. Y aquí, según van pasando los días, la investigación tira por dos líneas. La primera y la más importante, encontrar a Lassie, y la segunda, desmontar esta vida perfecta que Scott quería vender. Rastrean peajes, llamadas del móvil, tickets de parking, absolutamente todo, y se demuestra que efectivamente Scott ese día estuvo en Berkeley. Eso era verdad. Y aquí se empiezan a centrar en el barco que se había comprado meses atrás, un barco pequeño, ligero, que había comprado sin dar prácticamente explicaciones a nadie. En la zona en la que guardaban el barco había restos de cemento y un único ancla que estaba hecho a mano. Mientras todo esto sucede, él asegura que ama a su esposa, que la echa de menos, que está deseando encontrarla, y la familia de ella le apoya y dicen que él siempre ha querido a Lassie, que ha sido un buen hombre y un buen marido. Aquí hay un detalle que hace que la investigación se impulse de una forma muy rápida, y es que una mujer llama a la policía y dice: oye, creo que mi novio es ese hombre que sale en la tele diciendo que su mujer embarazada ha desaparecido. Y esa mujer es Amber Frey. Amber le cuenta a los investigadores que había conocido a Scott en 2002, concretamente en noviembre. Scott parece que se había presentado como un hombre soltero, pero que poco después, el 9 de diciembre, le dijo que bueno, que no era soltero, que en realidad él era viudo, que su mujer había perdido la vida y que estas eran las primeras navidades que iba a pasar sin ella. Y claro, esto es demasiada coincidencia. El 9 de diciembre todavía Lassie seguía con vida, viviendo con Scott, embarazada de su hijo, y él ya se estaba presentando como viudo a otra mujer. Amber, la nueva novia de Scott, acepta estar de forma activa en la investigación y ayudar. La policía le da un dispositivo para que grabe todas las llamadas que tiene con Scott y así es. Cada vez que Scott la llama, ella graba las llamadas y la policía al otro lado las escucha. Pero en todas esas llamadas él está mintiendo a esa nueva novia que tiene. Siempre le dice que está de viaje por trabajo o le dice que está incluso en París celebrando el Año Nuevo. La realidad es que todo ese tiempo él está buscando a Lassie, él está rodeado de carteles que están intentando encontrar a su mujer.
Y aquí la policía toma una decisión. Le cuentan a la familia de Lassie que Scott lleva una doble vida con Amber, que está mintiendo sobre Lassie y que desde antes de la desaparición de ella, él ya se presentaba como viudo. Lógicamente, esto para la familia es un golpe demoledor y lo que hacen es dar una rueda de prensa diciendo que no confían en él, que le piden absoluta transparencia y le retiran su apoyo. Esto es muy importante porque en este momento Scott ya se queda solo, se queda aislado y sin ninguna red de apoyo. La policía siguió investigando. En el barco de Scott se encontraron un pelo que podía pertenecer a Lassie. ¿Qué pasa con este pelo? Recordáis que siempre os digo que para que un pelo pueda tener ADN hace falta que tenga el núcleo, es decir, que sea un pelo arrancado. Si es un pelo caído, no tiene ADN que pueda identificar a la persona de forma inequívoca. ¿Qué pasa? Que el pelo que se encontró en el barco era un pelo caído, no tenía núcleo y por tanto no se podía sacar un tipo de ADN que dijera 100% o 99,9% este pelo es de Lassie. ¿Qué sí que se podía sacar? Lo que se llama ADN mitocondrial. Es un tipo de ADN que sí que se encuentra en pelos sin núcleo y que no identifica a una persona en concreto, pero sí que identifica a una rama de personas, por así decir. Se puede saber que ese pelo pertenece a alguien de la misma línea materna. Es decir, el pelo que se encontró en el barco podía ser de Lassie, de la madre de Lassie, de las tías maternas de Lassie o de las hermanas de Lassie. Esto, la acusación lo utilizó para decir, si Lassie no ha estado en vida en este barco, porque parece ser que Lassie no había ido a ver ese barco nunca, quiere decir que este pelo ha tenido que llegar aquí porque Scott ha llevado el cuerpo de Lassie al barco para deshacerse de él. Y así es como ha llegado el pelo hasta aquí. La defensa, por su lado, dice, no tiene por qué. Muchas razones para esto. La primera, un pelo se puede caer dentro de la casa, adherirse a la ropa de Scott, que Scott se ponga esa ropa para ir a pescar y el pelo caiga en el barco. Sin embargo, Lassie no ha tenido por qué estar allí. Y por otro lado, como el ADN que se ha encontrado es mitocondrial, ese pelo puede pertenecer a Lassie o a su madre o a su tía, no tiene por qué ser de ella. Otro elemento que luego también fue muy debatido fue un perro rastreador. Utilizaron un perro que estaba entrenado para detectar olores humanos, que en la zona de la marina de Berkeley, donde él tenía el barco, el perro marcó la posible presencia de Lassie en esa zona. Y esto en un principio apoyaba la teoría de la acusación de que Scott había llevado el cuerpo de Lassie a la zona de la marina de Berkeley para deshacerse de él. Pero años después también la defensa diría que ese mismo perro falló en situaciones similares años más tarde. Y mientras la policía buscaba el cuerpo o algo en lo que poder apoyarse para detener a Scott, lo que vieron fue la conducta postdelictiva que estaba teniendo. Lo normal en una situación como esta es que el marido que queda en casa espere que su mujer pueda regresar en cualquier momento, al menos tenga un poco esa esperanza durante un tiempo. Sin embargo, Scott empezó a hacer gestiones que nada tenían que ver con esto, como tratar de vender la casa, querer cambiar el coche de Lassie por una pick-up o empezar a contratar canales pornográficos. Además de que tenían deudas, Lassie tenía un seguro de vida de $250.000, que esto no lo convierte a él en culpable, pero si vas sumando factores, es verdad que cada vez es más sospechoso. Por un lado, su comportamiento, su doble vida, infidelidad, el hecho de que se estaba presentando como viudo antes de que ella desapareciera, el hecho de que si ella pierde la vida, él cobra $250.000. Pues el patrón se parece bastante al patrón que siguen otros maridos asesinos. Y todo el caso da un giro el 13 de abril de 2003 cuando aparece el cuerpo de un bebé en la orilla de la bahía de San Francisco y poco después aparece el torso de una mujer sin extremidades ni cabeza y bastante deteriorado. Los análisis confirman que el bebé es Connor, el bebé que tenía ella dentro de su vientre y que el torso que aparece es efectivamente de Lassie. El bebé tenía unas medidas superiores a lo esperado y esto hace que la acusación diga que parece ser que Lassie podía haber sido retenida durante unos días o unas semanas y eso había permitido que el bebé en el útero se siguiera formando y por eso era más grande de lo esperado. Mientras que la defensa decía que eso no tenía por qué haber sido así. Que el hecho de que fuera un poco más grande era compatible con la descomposición en el agua, que pues cuando los cuerpos se encuentran en el agua siguen un proceso que se llama saponificación y que eso pues podía hacer que pareciera más grande. Y aquí lo decisivo es que los cuerpos aparecen en la zona exacta a la que Scott dijo que fue a pescar
aquel 24 de diciembre. A partir de ese momento, lógicamente, la investigación se centra mucho más en Scott, le ponen un GPS en el coche, le pinchan el teléfono y ven que empieza a conducir hacia México. En San Diego, ya muy cerca de la frontera con México, cambia de coche y lleva encima $15.000 en efectivo, se tiñe el pelo y lleva también el carnet de conducir de su hermano, además de llevar varias prendas de ropa y material de acampada. Cuando detienen a Scott, la policía interpreta esto como un intento de fuga, aunque luego la defensa dirá que no, que simplemente estaba intentando esconderse del acoso mediático, pero bueno, todo apunta a que quería irse del país. El juicio comienza en 2004, tienen que hacerlo en otro condado porque la presión mediática había sido demasiado alta. Y la fiscalía presenta un caso que es puramente circunstancial, pero es verdad que estaba muy bien hilado. No hay ADN que lo incrimine, no hay arma, no hay confesión, no hay testigos oculares, no hay mucho. Pero la fiscalía presenta la suma de todas las piezas que os he ido contando a lo largo del vídeo, el hecho de la infidelidad, toda la conducta postdelictiva, el hecho de que había aparecido este pelo en el barco, también el perro que había marcado que el cuerpo de Lassie había estado en ese barco, el patrón económico de las deudas, el seguro de vida. Además, la fiscalía lleva peritos en oceanografía que explican cómo por las corrientes un cuerpo que es arrojado en la zona en la que Scott dice que fue a pescar podría aparecer tantos meses después como sucedió exactamente en el punto en el que aparecieron los cuerpos, teniendo en cuenta tanto las corrientes como las mareas de la bahía. Y además la fiscalía presentó diferentes forenses y expertos que fueron hilando todo el relato que tenían. Y aquí la defensa tuvieron una línea argumental paralela que intentaron hacer igual de creíble para sembrar la duda. ¿Por qué? Porque si conseguían poner una duda razonable en que ella estaba viva cuando él salió de casa, hay una cosa en derecho que se llama indubio pro reo, que es que en caso de duda pues hay que tomar la decisión que más favorezca al acusado. La defensa, por tanto, liderada por un abogado bastante famoso, lo que hizo fue hablar de cómo lo más probable es que Lassie hubiera salido a pasear al perro y otra u otras personas desconocidas habían podido secuestrarla. ¿Por qué? Pues porque en la zona parece ser que había habido algunos robos y que quizá estas personas eran las mismas que estaban cometiendo los robos. Lo cual es un poco raro, porque si son personas que se dedican a robar y de repente deciden llevarse a una mujer embarazada, será para pedir un rescate y que les den dinero. Pero entonces, ¿por qué nadie llamó a pedir el rescate? Aún así, la defensa llevó testigos que aseguraban haber visto una mujer embarazada paseando un perro después de la hora en la que él dice que se había ido ya a pescar. También la defensa aprovechó para poner en duda al perro rastreador del que os he hablado, también el pelo que apareció en el barco de la forma en que os he comentado antes. Y en general la defensa lo que decía era realmente no hay ninguna prueba sólida contra Scott, lo único que hay es una historia que encaja muy bien de forma mediática, pero nada más. Y bueno, esto se hace por jurado popular y dentro del jurado hay algunas tensiones. Por ejemplo, el portavoz del jurado dice que quiere que otra persona pase a sustituirle. Se expulsa a otra persona del jurado por mala conducta, también hay bastantes tensiones. Pero finalmente, el 12 de noviembre de 2004 se condena a Scott Peterson por asesinato en primer grado de Lassie y en segundo grado de Connor. Además, en la fase de pena de muerte sí o no, se recomienda que sí haya pena de muerte y el juez, que dice que Scott ha actuado de forma fría y calculadora, decide mandarle al corredor de la muerte a San Quentin. Y aquí empieza otra parte del caso, que son las apelaciones. En 2020, el Tribunal Supremo de California decide revisar el caso, no la parte de la culpabilidad o no, sino especialmente la parte de la pena de muerte. Y es que parece que el juez original había eliminado a jurados que estaban en contra de la pena de muerte sin preguntarles si, a pesar de estar en contra, eran capaces de seguir con la ley o no. Y esto es algo que va en contra de pues la ley que tienen allí sobre jurados. Porque parece ser que una persona, aunque esté en contra de la pena de muerte, si tú le preguntas si es capaz, a pesar de eso, de seguir con la ley y dar una pena de muerte si corresponde, y te dice que sí, pues tiene que ser jurado. Por tanto, lo que se hizo fue mantener la culpabilidad, pero quitar la pena de muerte. Así, en 2021, Scott es resentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. ¿Y tú qué opinas? ¿Con las pruebas que había se podía demostrar que Scott era culpable? ¿O fue un caso circunstancial?